Si no vas a quedar escrochadísima. Ya está. Bueno, a las dudas. Vamos a las dudas directo. Pero porque Marina no va a decir nada. Sí, Marina acota de atrás de la cámara. Entonces vamos a empezar con la ética de sí como práctica de la libertad, ¿no? O sea, ese es el último que habíamos quedado y lo que habíamos visto de ahí es esa idea de transformar al propio yo y alcanzar un modo de ser mediante una serie de técnicas o ejercicios sobre el sí mismo, ¿verdad? Y lo que planteaba, en este texto es donde aparece esta idea de la libertad como la condición ontológica de la ética, y después la ética como la forma, ahí lo que va a decir es que la libertad es la condición ontológica de la ética y que la ética es la forma deliberada asumida por la libertad. E introduce este concepto del cura sui. ¿Qué es cura sui en latín? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se utiliza? No lo sé. Cura sui es lo mismo, bueno, es lo mismo no. Es similar al nofice autón griego. En realidad no Había quiere... varias formas ahí de decir que no Sí. sabía porque estaba... Cura sui es el cuidado de sí. O sea, son estos ejercicios sobre el sí mismo para modificarse y acceder o alcanzar o construir la libertad. Es decir, es la capacidad para potenciar todos los elementos que dispone un cuerpo para alcanzar, para incrementar el máximo de sus potencias. Eso es lo que diría yo. Obviamente, la cura sui implica ejercicios, una práctica. Sí. Es una locución latina que lo que permite es dotar, lo que significa es dotar mediante esos ejercicios al propio yo de afirmaciones o verdades. Va en la línea de lo que habíamos visto en la frase de Plutarco de un logos o unos logoi que se encarna, claro, que te constituye. Claro. Exactamente. Va en esa línea. Entonces esos ejercicios se convierten, esos ejercicios sobre o técnicas del yo, se convierten en una, o sea, se convierten en una unidad con el propio cuerpo, entonces finalmente actúan sin intervención del sujeto. Básicamente lo que Foucault analiza en este mundo de la antigüedad es la constitución de una subjetividad. O sea, esto es cómo construir una subjetividad. Esto también es una subjetividad. Sí, que después un poco como la comparación que hace con la modernidad, que igual responde como unas son unas prácticas, pero que también están como están instituidas. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, por qué no es una moral? ¿Por qué él va a sostener, si leíste todas las entrevistas, él va a sostener que esto no es una moral? Porque es la búsqueda de uno. Exactamente, porque no opera a nivel disciplinar sobre todo un grupo. Claro. No es una disciplina a ser administrada masivamente sobre toda una población, sino que es una serie, por supuesto. Pero esas reglas sí están, no sé si no son... Esa es para vos, esa respuesta es para vos, Marina, que vos te preguntabas de los estoicos que tienen ese tufo moralista. Claro que lo tienen, pero Foucault va a decir que no son, en realidad no es una moral, porque no tienen la pretensión de actuar disciplinando una población. Claro, entera. como que no pretenden imponerla. No, en principio siempre es para un devenir minoritario poblacional, o sea, hay un grupo de personas interesadas en incrementar sus potencias, no presuponen una universalidad y que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Eso por un lado. Y por el otro, las técnicas no son disciplinas como si dijeras la escuela, la fábrica, la familia. No, porque son como herramientas que se pueden adoptar o no. O podés hacer otras. Sí. Y no tienen esa pretensión masificante, global. No la tienen. Finalmente sí son técnicas que te permiten la construcción de una subjetividad. Si nosotros llegamos a decir que un logos que llega a ser uno mismo, que actúa sin la intervención del sujeto, sin que el sujeto lo controle, el logos actúa por sí mismo, básicamente estamos ante una definición de subjetividad. Pero la diferencia es justamente esa,
que no pretende disciplinar globalmente o masivamente a toda una población. Esa es como la respuesta que va a dar a tu pregunta de por qué no es una moral si suena tan moralista. Es una moral, pero es una moral individual. Al ser una moral individual es una ética. Esa es la gran diferencia. Ese ethos que se construye, esas normas de comportamiento y modos de conducirse no tienen una pretensión universal para todo un grupo. Y sí forman parte de lo que podríamos llamar un devenir minoritario, en el sentido de no son para todo el mundo. Y eso está clarísimo desde el principio. Bueno, ¿y qué significa dentro de esta ética que el mundo de la antigüedad va construyendo ser esclavo? ¿Quiénes son los esclavos en realidad? Sos esclavo también de vos mismo. Exactamente. ¿De qué cosa de vos mismo? Y de las afectaciones, de las afectaciones que de no, las pasiones. De las pasiones. No podés, como controlar o... Claro. Entonces, ser libre, ¿qué es? Manejar las pasiones. Sí, ser libre es poder autodominarse, lo que habíamos visto la otra vez. O sea, la libertad, o sea, el arte de gobernar sobre otros para muchas de las escuelas, como por ejemplo los estoicos, está dada por poder autogobernarse. Entonces, de allí que yo decía la otra vez que es medio como una paradoja, porque en realidad la libertad está dada por la capacidad de poder tener dominio sobre sí. Bien, perfecto. Y en este texto en particular hay una definición de qué es un filósofo. Si te la acordás o si se la acuerda Marina. No me la acuerdo, pero algo como con la enseñanza también, no. ¿Qué es un filósofo? Un hombre que hace qué? Que se preocupa por los demás. Ah, claro, por eso digo, se me estaba como con la enseñanza, pero está bien. Sí, pero que antes tiene que ocuparse. Exactamente. Nunca, el cuidado de otros nunca es anterior al cura sui, al cuidado de sí. Nunca es anterior. Por eso no es asistencialista y por eso no es cristianismo. El cristianismo hace una vuelta, invierte esta noción. Se parecen, pero lo invierte. ¿En qué sentido? El cristianismo supone resignar el sí mismo para cuidar a los demás. Cuanto más te resignes vos, más podés cuidar a los demás. De ahí, bueno, la coartada, que ya sabemos que es una coartada, de los votos de castidad. Sí, igual como que planteo que el cristianismo arrastra, ¿no? El cristianismo toma esta plataforma. Claro, exacto. Toma esto como plataforma pero para despegar. Sí. Pero la idea de que el cuidado de otros nunca es anterior al cuidado de sí mismo. No puedo cuidar de otros, no puedo cuidarlos, no puedo gobernarlos, no puedo establecer esas artes de gobierno sin antes autogobernarme. Esto es lo que está en estas escuelas de filosofía. Bien. Y no sé si se fijaron, hay una de las ideas que es una de las ideas más Foucaultianas, ¿no? La idea de la libertad y el poder. ¿Se acuerdan cómo funcionaba eso? ¿Cuál es la tesis de Foucault con respecto a...? No sé, me acuerdo de las relaciones de poder. Sí. Y los estados como los fijo, ¿no? Como que relaciones de poder hay y en tanto hay libertad. Exacto, hay relaciones de poder si hay libertad. Si no hay libertad, no hay relaciones de poder. ¿Qué relaciones hay si no hay libertad? Como estratificadas, no me acuerdo, estados de dominación. Dominación. Son relaciones de dominación. Sí. Exactamente, lo que existe es la dominación de otros. Si hay libertad, entonces hay juegos. Exacto. Es lo que vos estabas diciendo, o sea, si son juegos, lo que permite es el cambio de roles. Claro. Se permite ese cambio de roles o bueno. Dinámica, sí. Exactamente, exactamente. Entonces,
A mí siempre me pareció un poco extraña esta idea que tiene Foucault de, ¿cómo decirlo?, de que sujeto libre, casi es como un oxímoron, decir sujeto libre, como suena raro. Y entiendo a lo que va, pero me parece que tal vez el sujeto libre es aquel que puede adquirir una serie de técnicas para dejar de ser sujeto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay unas técnicas del yo que se pueden adquirir o construir, que no sabemos cuáles son, no tenemos la más mínima idea, pero sabemos que es factible de hacer ese movimiento, se puede realizar justamente porque son relaciones de poder, porque existe cierto grado de libertad de la que se goza como para jugar el juego. Eso es lo que vos decís que Foucault lo utiliza desde esa manera. Foucault habla en esta entrevista de sujeto libre. Sí. ¿Sí? Dice que las relaciones de poder solo existen cuando hay sujetos libres. Sí. Sujeto libre suena un oxímoron, suena una figura de la contradicción. Entonces yo pensaba que quizás se puede hablar de sujetos libres en tanto y en cuanto el sujeto tiene técnicas, puede adquirirlas, puede construirlas como para dejar de ser sujeto, en el sentido de fugar, en el sentido de establecer una fuga. Pero coincido con la idea de Foucault de que obviamente una cosa son las relaciones de dominación y otra las relaciones de poder. Lo que va a decir Foucault es que el poder no es bueno ni malo, sino que son juegos estratégicos. Sí. Y finalmente que el poder es cierto principio de autoridad. ¿En qué sentido principio de autoridad? En el sentido de que yo no voy al zapatero a plantearle la horizontalidad de su oficio. El zapatero, incluso hay cierto consenso de que un zapatero sabe mejor. No, es un juego por eso. O sea, las dos partes están sabiendo de eso. Y exactamente. Por eso no es que haya una pelea de eso, sino saber dónde está. Claro, cuando las relaciones son fijas son relaciones de dominación. Cuando las relaciones son juegos estratégicos entre libertades, entonces son juegos de poder. Sí. Relaciones de poder, juegos de... Sí. ¿Cómo decía? Pero de verdad. Sí, pero la gran diferencia entre las técnicas de construcción del yo de la antigüedad es que me parece que en el mundo antiguo esas técnicas, esa ars, es una ars en el sentido artesanal de la palabra. Mientras que en nuestro mundo es una fábrica, se construye a nivel industrial. De allí que tampoco sea una moral. Las técnicas son técnicas sobre el yo. Digo, los estoicos te dicen a qué pasiones te tenés que volver indiferentes, cómo lograr esa objetividad para llegar a la serenidad y tal. Pero esas técnicas son técnicas artesanales. Lo artesanal, que no tiene nada que ver con el hipismo, básicamente se trata de singularidad, o sea, es una manera singular de realizar una misma técnica, si se quiere. En cambio, en nuestra producción moderna de las tecnologías del yo, esto se produce a nivel masivo, es decir, a nivel fábrica. La modernidad produce el yo como una fábrica, a nivel industrial. Sí. Tiene técnicas también. Tiene, claro. Pero son industriales, están industrializadas, no son singulares. De hecho, lo interesante de Foucault y de pensar esta cuestión de las libertades y de los juegos de poder y de las relaciones estratégicas y de las estrategias en el juego, una de las cosas más interesantes es darse cuenta cómo en realidad en esta construcción de la fábrica de producción no hay nada más igual que esta escala masiva. ¿Qué es lo que produce la masividad y la fabricación a escala masiva? Que las cosas sean repetidas iguales. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es lo más interesante, o lo que a mí me resulta más interesante, es que justamente esa producción de un yo, de esa fabricación de un yo a escala masiva, lo que te garantiza es la igualdad. Son todos iguales. Como quien te garantiza que todos los Tupperware son iguales, que todas las tazas fabricadas en China son iguales. Sí. Es como mucho del discurso que es por la igualdad. Por eso hay que oponerse a ese discurso. Ese es uno de los motivos, porque no hay nada más industrial
que la igualdad. Claro. O sea, la industrialización y la producción a escala masiva de esta fábrica del yo, o sea, la producción masiva o la fabricación masiva del yo, lo que garantiza es esa igualdad. Pero una igualdad en el sentido de las cosas made in China, todo igual. Sí. De ahí a entender, estamos a un paso de entender por qué cuerpos tan distantes psicogeográficamente portan los mismos deseos. O por qué ciertos grupos que originariamente parecían tener otros deseos terminan teniendo los mismos deseos que la fabricación del yo de nuestro mundo. O sea, por qué gays y lesbianas tienen los mismos deseos. Bueno, acá está, porque se produce un sujeto no potente a escala masiva, se produce el mismo sujeto, se lo reitera en masa, se lo repite. Como quien produce, una taza de plástico, un vaso de plástico chino. Sí. Es como muy interesante pensarlo así. ¿Viste? Es terrible. Y es pensarlo al revés de la buena conciencia, porque la buena conciencia va a presuponer la igualdad como un derecho fundamental. Esto Foucault lo puede pensar a partir de analizar el mundo antiguo, porque el mundo antiguo, o estas escuelas en el mundo antiguo, estas escuelas de filosofía, son quienes postulan que la libertad no está dada, se construye. Y que se construye a partir de cierta simetría. Esa simetría, que está en todos los grupos de filosofía de la antigüedad, no supone necesariamente el ejercicio de una dominación. Por el contrario, si vos me preguntas, nuestra subjetividad producida masivamente, fabricada como un commodity, algo que se puede encontrar acá, en Tailandia, en Suecia y en cualquier lado, es una subjetividad completamente, valga la redundancia, disciplinada, que desea ese sometimiento, está creada para desear ese sometimiento. Por eso ese gusto permanente a la regresión, al sometimiento, al no poder sin la institución que te gobierna, que te dice cómo. O sea, hay un deseo. Esa es la garantía del sujeto. El sujeto es el garante de que el mundo siga como está. Y sí, por eso se llama sujeto y no se llama libre. Entonces lo que va a plantear Foucault es que la libertad existe en tanto exista un equilibrio de fuerzas que se puede desnivelar. O sea, se puede desnivelar esa situación. En un mundo que reclama la igualdad para todos los sujetos, no se puede desnivelar. De hecho, es una de las prerrogativas de nuestro mundo, que esté nivelado. Que seamos todos iguales. Sí. Entonces la libertad La libertad es la capacidad de nivelar el juego. Claro. De cambiar. Todo, claro. De que sea modificable. Sí. ¿Y cómo era? Y está en tanto, o no, era al revés, hay relaciones de poder en tanto hay libertad. Uh-huh. Claro, bueno, es eso sí, también. Sin libertad no hay relaciones de poder. Sin libertad lo que hay son relaciones de dominación. Ahí nos quedaría pensar si en realidad no estamos frente... esto es algo que Foucault siempre va a decir, que en realidad no es que gozamos de más libertad en nuestro mundo actual, sino que de lo que gozamos, lo que ha ocurrido es que se ha sofisticado el mecanismo de represión. Los mecanismos represivos se han sofisticado a tal nivel que funcionan de maneras imperceptibles. Pero a la vez también hay como respuestas a esas. No, siempre va a haber. Siempre va a haber respuestas. Yo estoy pensando mucho en un libro que releo, que es Diferencia y Repetición de Deleuze, que me encanta y siempre como que lo entiendo mejor cada vez que le... Y como que sí, habla de eso, ¿no? Como que sí, la repetición es como nunca es exactamente igual, entonces ahí es donde se genera la posibilidad de fugas. Exacto. Pero, digamos, es como un deseo frustrado de lograr una igualdad, ¿no? Pero sí hay exactamente, es tal cual.
El tema con la igualdad es la prerrogativa, es el axioma que supone la igualdad como algo deseable. Claro, sí, como que se intenta la igualdad, pero siempre se producen fugas que no son deseadas, Exacto. obviamente. Digo, por ejemplo, estas tacitas que están acá son iguales, están hechas en la misma fábrica, están fabricadas a nivel masivo. Si fueran una artesanía, habría visualmente mucha distancia incluso. Sí. Se notaría la singularidad, que es esa repetición donde yo intento hacer una igual, pero en realidad no es igual. Y yo ya sé que no es igual, porque no está fabricada masivamente, globalmente, y no tiene o sea, ya vemos que en Occidente moderno, en el Occidente contemporáneo en el que vivimos, hay hasta como un deseo de que las cosas se parezcan las unas a las otras. ¿En qué Por sentido? supuesto. En el sentido de que queremos, por ejemplo, me compro un juego de té, quiero que sea todo igual, no quiero que tenga, no sé cómo decirse, esas, entre comillas, imperfecciones que hacen que se note la singularidad de un cuerpo, que eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, notar la singularidad de ese cuerpo que está fabricado, que está más que fabricado, que está construido, pero no por un proceso masificante. Entonces, digo, eso es lo que tiene de interesante. Sí, pero es como, ese deseo como que está represente e incluso se intenta fomentar. Estaba viendo un artículo que leí hace un montón sobre las imitaciones de carteras y decía algo así, ¿no? Como, ¿por qué no querer una cartera made in, anda a saber dónde, que están explotando a la gente haciendo imitaciones? ¿Por qué no querer una que sea como más originaria de ahí, querer que se parezca lo más posible a la Louis Vuitton, ponele? Y que no lo sea. Claro, como que, ¿por qué que no sea, pero que se parezca lo más posible? No como, bueno, me compré una Louis Vuitton, sino como, no me puedo comprar una, pero no quiero una que sea distinta, quiero esa. Sí, no me puedo comprar una Louis Vuitton, pero no quiero una que sea, no sé, hecha acá. Claro. Por una persona que fabrica carteras acá y que puedo comprar, ponele. Claro, que se parezca. Louis Vuitton trucha que nadie pueda detectar. La trucha que se parezca más. La que tenga menos errores, que sea más parecida. Sí, totalmente. Bueno, entonces con este texto lo que podemos cerrar, como para pasar al otro, es la idea de que el sujeto es un proceso de producción masiva, es un proceso industrializado, el sujeto contemporáneo, que no se frena, está todo el tiempo siendo producido, y que hay una idea maquinaria, industrial, de control. Por eso decía que en realidad la famosa frase de Deleuze, ¿no? De Foucault, el famoso concepto de Foucault, que el poder penetra hasta los elementos más tenues del cuerpo. Penetra hasta ahí, hasta los elementos más tenues del cuerpo. Y que bueno, que en realidad no es que gozamos de más libertad, sino que se han sofisticado los mecanismos de control. ¿A qué nivel? A niveles ya imperceptibles, donde ni nos damos cuenta que hay control. Miren, una anécdota graciosa, no, tragicómica. En el tren el otro día. Me tomo el tren y en el tren hay a mí no me consta, pero supuesto falso sordomudo que típico, que pide plata y que te deja... que te hace y te da un papel que dice Josecito es sordomudo, va a recibir una operación, no habla, no entiende nada, y tal, y va pasando y hay gente que le da, hay gente que no le da. Bien, y también en el mismo vagón, esperando su turno de pedir dinero y de ganarse el pan de cada día, hay uno más o menos de la misma edad, más o menos con las mismas características económicas, no sociales, que toca la guitarra, toca folclore. Por supuesto, canta horrible, o sea, tan horrible como la performance del otro, ¿no? Cuando se va el supuesto sordomudo, y aprovechando que es sordomudo, este supuesto folclorista, porque, digo, ¿quién es original? ¿Quién es de verdad? ¿No? O sea, al fin de cuentas, dice, yo conozco gente muda, no me parece muy sordo-mudo pero no hablo más, y se pone a tocar. Y a mí me parece interesantísimo como la idea del policía interior, o sea, él es tan trucho, ¿se entiende? O sea, es tan ilegal en su actividad de ganarse la vida de una manera que no sea choreando,
como el otro que está ahí repartiendo su papelito. Sí, o no solo de originalidad o no, sino de estar denunciando eso. Tal cual. Claro, como denunciándolo desde que no es original. No es de verdad. Nos está engañando. Total, pero es ¿entendés? como cualquier Pero bueno, persona que te dice, ay, no le des a este porque no es pobre, digo, de verdad. Ay, sí, está ahí porque tiene ganas de estar tirado en la calle. es como, igual de todos modos, si quiero juzgar a ver si para mí es de verdad o no, lo juzgo yo individualmente y decido si le doy o no. Como el hecho de venir y encima estás haciendo lo mismo y decir, a este no, yo no le daría a este. Al fin de cuentas, digo, ambas personas están encontrando una actividad de recirculación de la propiedad privada sin necesidad del uso de la violencia. Y al fin de cuentas, imaginemos que no es sordomudo de nacimiento ni que contrajo ninguna patología y tal. Pero está haciendo una puede que sí, puede que no. Está haciendo una actuación y una performance tanto como el que toca la guitarra. A ver, sí. O sea, al fin de cuentas también es un show. Sí. Gana, entre comillas, quien más me la haga creer, ponele. O sea, quien más me emocione con su performance. Ya Que me sea, genere algo, como una obra artística. ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí, Digo, tal como yo lo veo, bueno, accedí a 2 shows en el mismo, casi en el mismo lapso de Pero tiempo. lo sorprendente de esa situación, claro, es que uno se queda pensando de, wow, ¿cómo? El otro Está controla que la performance de la anterior, porque no es verdadera, pero la de él sí, basándonos en qué, no sé cómo, cuál es la licencia que permite pensar que uno sí y el otro no. Bueno, maravilloso me parece. Por ejemplo, como al fin de cuentas son 2 performances. Como un varieté. Sí, uno que viene y al fin de cuentas también habría que pensarlo como desde cualquier punto de vista que uno la analice, no se sostiene. Porque uno podría pensar, bueno, el guitarrista se está ganando la vida, entre comillas, honradamente, en el sentido de no le está pegando a nadie un palazo en la cabeza, lo cual sería, por cierto, ¿cómo decirlo? Muy valiente, porque hay que tener pelotas, hay que tener coraje para salir a afanar. Está lleno de policías civiles, no me estoy refiriendo a las fuerzas de seguridad civil, policías civiles, la que hay que tener coraje para robar entre la población civil, que ya es toda policía. Claro. Bueno, ambos dos están consiguiendo recircular la propiedad privada de alguna manera con una performance, ¿verdad? Entonces, bueno, al fin de cuentas uno diría, bueno, este hace el show de sordomudo, hace las veces de sordomudo y así evitamos, digo, ahí tenés un juego de verdad, de los que habla Foucault. Si lo hace Brad Pitt, le damos el Oscar. Yo compro tu juego de que supuestamente sos sordomudo y entonces no me fajás para sacarme 2 pesos. Y estás haciendo las veces de, ¿por qué no? Digo, yo te creo, compro eso y te doy 2 pesos y vos vas así. Y así te hiciste una plata, mucha, poca, no importa. En cambio el otro tiene la necesidad de decir, no es de verdad. Bueno, vaya a trabajar, pero usted tampoco está en el sentido del orden capitalista trabajando. Está acá tocando la guitarra. Sí, ¿por qué no? ¿Se entiende? ¿Por qué no va a cargar? ¿Por qué tiene esa necesidad? Desde su propia lógica facha, una podría atacar de la verdad al que también denuncia. y de lo que es más legítimo o no. Y, bueno, me pareció maravilloso pero el ejemplo. el polo interior. Sí, bueno, ahí tenés la construcción de el sujeto como producción masiva y de la penetración o sea, un sujeto creado a escala maquinaria para controlar a todos los demás. Al fin de cuentas, una performance es tan performance como la otra y bueno, y ya no habría ningún problema y fin, y todas contentas y yo le doy 1 centavo a quien quiero, quien me motiva más, quien me emociona más y listo. Bueno, todas y nos dejaron abandonadas. Esta era ética del cuidado, entonces, de sí, con práctica de libertad. Ese mismo. Del yo al sujeto moderno, del yo clásico al sujeto moderno. Sí. También teníamos, los tengo todos separados, sobre la genealogía de la ética, una estética de la existencia, que es muy cortito lo que tenemos que tomar de ahí. ¿Cuál querés? No sé, el que quieran. Bueno, pasemos sobre... Sí, no sé, yo me voy acordando un poco. Es que son muy parecidos, Sí, porque todos sí. son entrevistas tomando el mismo tema. Sí.
Vamos a estos dos juntos, ¿no? Lo de la genealogía de la ética y lo de la estética de la existencia, porque ahí en otro grupo nos habían hecho preguntas al respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la ética en la antigüedad? ¿De la ética? Sí. Y de la construcción digamos, de lo mismo. O sea, es una... Él va a decir que la ética, el objetivo principal de la ética es una estética. O sea, vos generás un ethos digno de ser contemplado. Por una cuestión personal, en el sentido vos te gusta observar ese ethos que te construís, y también para los demás. Sí. O sea, es un ethos reservado singularmente para algunos individuos, para que esos individuos contemplen eso como una creación estética, como quien podría contemplar un objeto bello, y también para dejar a los demás ese objeto bello, que es ese ethos individual, singular, para contemplar a los demás. O sea, la idea es vivir una vida bella y dejar recuerdos bellos a los demás de ese paso por la existencia. Claro. A esos que se relacionan. Tenía que ver como con eso después de la muerte, no hay, entonces lo que tiene que ver es como con el presente y con lo que queda. Exactamente. Y con... Perdón que te interrumpa ahí. En esa idea de la estética, o sea, de hacer de la existencia una estética, no es solamente de estas escuelas de filosofía. El mundo antiguo, por ejemplo, la idea de la bella muerte que está en el guerrero del mundo mediterráneo de la antigüedad, la kalos thanatos, también está esta idea de morir en la batalla y dejar un recuerdo que pueda ser, cuyas loas pueda ser cantado por la épica. Esa es la idea, por eso se muere en combate. Y por eso los cuerpos no son ultrajados después del combate. De allí que Aquiles cometa hubris. Exactamente, hay que dejar el cuerpo ahí. Ha muerto la buena muerte. Claro, exactamente, que es la bella muerte, la kalos thanatos. O sea, esta idea de la vida como una producción, una creación estética, ¿no? Y la idea nunca es, acá lo vuelvo a repetir en esta entrevista, el intento de disciplinar a la población. La preocupación es la propia conducta moral, o sea, el ethos singular. No lo que, eso es lo que se modificó. Vos no estás policiando a los demás, sino lo que haces es ejercer el autodominio. No estás diciéndole a los otros lo que tienen que hacer. Y además hay una correspondencia con la práctica, con lo que se ve también. Pero era como una característica de nuestra sociedad es que, o sea, si ustedes ponen un mínimo de atención, lo van a ver aparecer en todos los casos. Es la necesidad, nuestras poblaciones producidas, estos sujetos producidos a escala masiva e industrial, lo que hacen todo el tiempo no es producir un propio ethos singular de manera estética digno de ser contemplado en principio por el sí mismo, sino estar diciéndole a los demás lo que es, ser el policía de los demás. Hagas lo que hagas. A veces, si se quiere, con justa razón en su indignación. Justa razón no quiere decir que esté bien, o que convenga, sino en el sentido que puede entender lo que les haga saltar la térmica. Pero lo que nunca hacen es la producción de una propia subjetividad. ¿Se entiende? O sea, es propio de nuestras sociedades contemporáneas. Sí, siempre es afuera. Siempre es afuera. Siempre es hacia el otro. Y no es de lo que arrastra el cristianismo. Sí, claro, esto lo va a decir acá, exactamente. Sí. Por eso en el mundo antiguo esta ética no es una ética religiosa. Claro. Esa es la diferencia. Porque no estriba... No presupone una relación con sistemas institucionales. O las restricciones, eso, ¿no? También. ¿Cómo funcionaría eso? No sé, como que tengo acá el código de restricciones, que eso es que es del disciplinamiento, sino que es por eso como de lo que uno mismo hace y sobre lo que tiene que trabajar, y como sin que haya una cosa afuera que esté como disciplinando eso. Sí, o que una se convierta en la disciplinadora
del ethos de los demás. En vez de trabajar sobre el propio ethos, lo que sale una es a perseguir el ethos de los demás. Claro. Por supuesto, ustedes me podrían plantear, no lo están haciendo, pero me podrían plantear que esa línea es tenue, porque en cuanto un ethos, y digo, si presuponemos y si concedemos que estamos todas más o menos conectadas, ¿dónde? O donde hay afectaciones, donde un ethos se modifican otros. Digo, yo no puedo modificar mi ethos sin modificar, o sin que se produzca o se intente modificar el ethos de una persona con la que yo estoy conectada. Sí. Pero esa modificación, que nunca es del orden, no sé, jerárquico, institucional, restrictivo, no funciona, no opera por ley. Claro. No opera por, bueno, hay unas leyes, entonces pero yo te las hago cumplir. Eso sería la enseñanza, o eso sería los filósofos transmitiendo, o... Sí. Por eso, pero no está eso no. De la ley igual, porque es como enseñar un camino para que la búsqueda de... Enseñar en el sentido anfibológico, es decir, enseñar en el sentido de, viste que enseñar quiere decir mostrar. Es una propuesta. Exacto, enseñar es mostrar. Exacto. Lo primero que te muestro es con mi propio ethos. Claro. Eso es lo que yo muestro, eso es lo primero que muestro. Y ahí la vuelta estoica, que es súper interesante, que a mí me interesa que la volvamos a pensar, porque los estoicos, ¿cómo es el mecanismo estoico? A ver si nos lo acordamos, para evitar que entonces ahí se te erija una superioridad. El sujeto más virtuoso, sí. Aquel moralmente más virtuoso, no es el mejor, el que puede más. Poder más es el que ayuda más a los demás. ¿Cómo? Manteniendo la objetividad. No estoy diciendo que tengamos que volver ahí, sino que le dan una vuelta que es súper interesante. ¿Cómo hacen para evitar un tirano? Alguien que diga, bueno, yo soy el más grosso y mírenme, yo soy el más grosso. Justamente porque el más grosso es, en realidad, aquel que puede ser mejor con los demás. ¿Se entiende? Sí, esa es la vuelta que dan. Sí, ya la venís diciendo. Sí, entiendo que es de una reciprocidad. Exacto. Entonces, claro, el más virtuoso es aquel, no que es mejor que los otros, sino que ser mejor significa ser bueno con los otros, por decirlo rudamente. Sí. Medio brutalmente. Bien, ¿y cómo era esto de la estética de la existencia? ¿Qué es lo que se afirma en esa búsqueda de la ética y de la estética de la existencia y de la ética en la antigüedad? ¿Qué es lo que se intenta afirmar? Como la creación de la vida de uno, o sea, como eso del arte de la propia vida, afirmar la propia libertad. Y darle, el sujeto en la antigüedad no es una forma, no es una sustancia, es una forma. Por eso puede ser una creación estética, porque no es una sustancia. O sea, hay que darle forma, no está dado. Nuestros sujetos contemporáneos son sustancias, en el sentido de están formados, fabricados. Exactamente. No todo el mundo estaría de acuerdo con esto que yo estoy diciendo así muy alegremente, pero entre ellas Butler, no importa aquí ese debate, pero lo que es interesante de lo que está planteando Foucault es que esta estética de la existencia es posible porque en el mundo de la antigüedad el sujeto hay que formarlo, hay que darle forma corporal. Claro. Y eso es lo que intenta la ética. La ética es un intento de afirmar la propia libertad para poder darle forma al propio cuerpo. Para reconocerse y ser reconocido. No tanto reconocerse y ser reconocido en el sentido de quien te da un premio, sino de... piensen que estamos en sociedades de la multitud y no de la masa. No hay experiencia de masa, hay experiencias multitudinarias, pero no hay experiencia de masa. Piensen que, por ejemplo, en el momento de mayor esplendor de Atenas, en el siglo V, hay 50.000 personas viviendo en Atenas. No es nada. Claro. Piensen que un ejército de 5.000 guerreros toma un imperio. O sea, esas cantidades estamos manejando. 50.000 personas deben vivir acá en Constitución, más o menos. Es como que Constitución y Congreso deben tener 50.000 personas.
si no más. Sí. 50.000 personas es la mitad de la cancha de River. Claro. Un día que tocan los Rolling Stones. ¿Murió Mick Jagger? Hoy leí por ahí, ¿no? ¿Murió? No sé. No, debe ser una noticia falsa. Yo no escuché nada, pero no sé. Wow. No, creo que es una noticia falsa. Pero bueno, piénsenlo así. Es como... Entonces son experiencias de la multitud, no de la masa. La experiencia de la multitud permite el reconocimiento, Claro. En el Todavía sentido de yo no sé pierde quién eso. sos. No en el sentido de yo sé quién sos policial, No. te quiero identificar, sino en el sentido de, esta es Nato, que ella es Marina, más o menos sé lo que les gusta, sé lo que comen, sé lo que necesitan. Sí, ¿Se entiende? bien. O sea, no en el sentido de son producciones en masa, yo no tengo ni idea. No las puedo reconocer. Sí. De volverse reconocible, no de conocido, digamos. Exacto. La masa lo que hace es esta aglomeración de gente donde tenemos que pasar horas. Y anonimato también. Exacto, Claro. todas juntas anónimamente. Y tenemos que pasar horas, ir y venir, por ejemplo, en el tren de aquí para allá, 2 horas, 3 horas, sin mirarnos y sin dirigirnos la palabra. Es mala educación. Es mala educación o en realidad Además porque no hay una continuidad, digo, no sé. no hay una comunidad. Yo no estoy todo el tiempo encontrándome. Cambió un segundo el colectivo y ya me subí a otro y no es todo el tiempo la misma gente. Sí, pero incluso en lugares donde vos estás con la misma gente, siempre está como... Sí. Digo, ¿no les pasa a ustedes? Bueno, yo esto lo tengo súper... como me pongo las pilas sobre esto. ¿No les pasa que la gente no se saluda con sus vecinos? Sí, sí, sí. O sea, esa claro. experiencia de... ¿Cómo? Pero así es. Sí, sabés que sos del barrio, sabés que sos del edificio, pero no... Sí, hay mucho de eso. Como yo siempre saludo a los que paso y por ahí a veces 5 cuadras, pero si siempre paso por ahí saludo. Y hay gente que dice, ¿por qué saludas? A veces he estado con gente y me dicen, ¿por qué saludas? Porque paso siempre por acá. Tal cual. No importa. O sea, sabés que es tu vecino, tu vecina. Claro, se ve que es el portero de tal edificio, no sé. Exactamente. Bien, entonces, lo que es importante que retengamos es que no hay un código de obediencia. Sí hay, como bien señaló Marina, y por eso le hacía ruido esta cuestión, sobre todo de los estoicos, hay un canon, en el sentido de hay unas normas, pero esas normas no son una obediencia debida a esas normas, sino son unas técnicas, como por ejemplo... Claro, eso me refiero. Es como, piensen en un taller, de producción de algo, no sé, de madera. Para que sea... Digo, tu maestro tiene unas técnicas o la producción, por ejemplo, de un deporte, un arte marcial. Sí, estás aprendiendo, vas a tomar cosas que por ahí hace tu profesor que son un poco distintas que las del profesor del El otro dojo de al lado. profesor, por ejemplo, ¿entendés? Entonces te dice, bueno, esto yo lo hago así. Es un canon en el sentido de, bueno, una serie de técnicas que se han sistematizado para que vos las adquieras. Pero no es la obediencia a un mandamiento, Claro. en el sentido de las 12 tablas y tal. Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta cuando pensamos esto. Y el decir, bueno, esto es la técnica que propongo yo, existen otras cosas, ¿no? Como... Por ejemplo, digo, lo que existe, lo que los griegos, en especial los griegos, van a mantener y van a mantener a rajatabla, incluso en las escuelas, yo diría, más idealistas, que son las más enfermas, tipo el platonismo, es la idea del agón. Hay un cuadro famoso que yo nunca me acuerdo de quién es, siempre, pero todos los años cito ese cuadro y yo nunca me acuerdo de quién es, después lo voy a buscar. Un cuadro hermoso, donde están Platón y Aristóteles caminando, porque esa es otra característica, las escuelas de la antigüedad caminan mientras filosofan, esta manera no es la manera en la que se estudia, por eso son escuelas peripatéticas, peripateo es caminar alrededor de algo, se hace ejercicio, son filosofías prácticas hasta en la concepción de la práctica con el cuerpo. Entonces están Platón y Aristóteles caminando, Platón señala al cielo, o sea, a donde están las ideas, el eidos, y Aristóteles marca con la otra mano el ontos, la tierra, y van discutiendo. Entonces, nunca van a resignar eso, o sea, como la libertad y está en la posibilidad de la parresía. La parresía se da en la posibilidad del agón, en la posibilidad de la crítica, de la lucha por las ideas. No hay nada
más dictatorial, más represivo que no poder discutir ideas. Pero agón es la batalla. El agón es la batalla. Ajá. Agón quiere decir batalla en griego. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo? En nuestro mundo no puede haber discusión de ideas. Lo que hay son membresías. ¿Estás o no estás? ¿Sos o no sos? ¿Formas parte o no formas parte? Doy un ejemplo que aconteció el otro día, muy gracioso. Digo en una entrevista una provocación, que de seguir así el feminismo va a ser un día antiabortista. Y una amiga de Paraná me manda, no una, 2 notas, de 2 que se dicen feministas graciosísimas, antiabortistas. Soy feminista, estoy en contra del aborto. Bueno, maravilloso. Mira qué interesante. Eso sí que ya era como insólito. Yo pensé que estaba diciendo un disparate. Pensé que estaba diciendo una provocación, que nadie se iba a animar. Sí. Nadie se iba a animar. Yo lo leí de lo que dijiste vos, pero me di cuenta que era una provocación y la verdad pensé que era como algo insólito. No, ahora hay. Eso es lo que me manda mi amiga. Yo no sabía. Feministas antiabortistas. Sí, que se dicen feministas y que dicen que están en contra del aborto y lo explican y lo fundamentan. Pero como esas no importa, eso a mí no me importa, después discutimos eso. Pero como que, no sé, o sea, el feminismo antipornografía puede tener como mucho más fundamento en algunas cosas, se me hace que un feminismo antiabortista, no se me ocurre cómo lo puede fundamentar. Mirá, sí, la verdad es que diste en la tecla, si puede haber un feminismo antisexo y antipornografía, perfectamente puede haber un feminismo antiaborto, si puede haber un feminismo pro madre, pro maternidad, que no se me ocurre un aparato de captura mayor para el cuerpo, digo, si puede haber un feminismo medicalizado, cuando todo el mundo sabe que la medicina es el proxenetismo del cuerpo de la mujer. Digo, vivimos en un país con estas características donde la mayor tasa del mundo de cesárea indiscriminada. Si estamos ahí, ¿por qué no? Claro. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando estas notas aparecen de la mano de mi amiga, que las tira diciendo, vos que te pensabas que estabas provocando, esto ya existe, ya existe, me las tira así, salta la gente, no a discutir lo que vos estás diciendo, que son los argumentos, si están ahí o están si son o no son, ontológicamente hablando, que eso no importa eso, ¿entendés? No importa si son o no son, o no son ontológicamente, es como el muchacho de la guitarra diciendo, él no es, yo sí. Vos estás haciendo una performance, tanto como él. Los dos están haciendo una performance. El que me conmueve más se lleva mis 2 pesos. Y si no, se llenan de valor y me sacan la plata. Yo me voy a parar de guantes. Digo, no, gratis no te la voy a dar. Sí. ¿Se entiende? O sea, entonces eso es lo que estoy diciendo. Lo que los griegos nunca, las escuelas de filosofía griega nunca van a resignar es la posibilidad de el agón, la discusión de ideas. Lo importante no es si son o no son feministas. Lo importante es lo que estabas diciendo vos. ¿Cuáles son los argumentos que se tienen? Porque desde el feminismo ese presupuesto. ¿Lo podés fundamentar? Bueno, los discutimos. Y sí, eso sería lo que preguntaría yo si alguien viene y me dice yo soy feminista y estoy en contra del aborto. Bueno, tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No están las católicas por el derecho a decidir? Si están las católicas por el derecho a decidir, si claro. Si eso es parte que del sí. feminismo, entonces cualquier cosa es. Católicas por el derecho a decidir. Si están las católicas por el derecho a decidir, bueno, ni que hablar de las activistas así llamadas queer, que básicamente es cualquiera. Maternidad subversiva. Sí, y hay ejemplos todavía más deleznables que las maternidades subversivas. Digo, agarramos cualquier libro de Mabel Bellucci y vamos a encontrar que ella se nombra a sí misma una señora rubia, heterosexual, de Recoleta, se nombra a sí misma como activista queer. Grosa, total. Entonces discutamos sus ideas. Venga y explíqueme por qué usted se autoenuncia queer y cuáles son sus prácticas de queeridad. Y quizás descubramos, este es para mí es el descubrimiento que tenemos que hacer todas, que quizás queer es una cuestión a abandonar. Claro. Y ya está. Y que se lo lleven las cumbias queer, se lo lleven Mabel Bellucci y la mar en coche. O sea, y todas contentas. Porque es de lo que va. No peleemos lo que va. Como que fue algo en los 70 era una cosa y hoy en día es otra. Claro, y llévatelo, listo. Pero... Y resistirá lo que resista, en el sentido de Jean Genet nunca se autodenominó queer y él va, y su producción va a ser siempre marginal. No marginal porque no sea de consumo masivo, porque sea tan estupenda que pueda ser comercializable hasta por la Coca-Cola, sino porque realmente es marginal en su producción. No va a dejar nunca de robar, por ejemplo. Es como la nunca va a dejar de que defender el crimen.
digamos, reproduce ahora también la heteronormatividad y toda esa vida tal cual, casamientos, de adopción de hijos. Es que es cuestión de lo que... Entonces también es algo donde se va a abrir otra cosa y bueno, y eso claro, hay que, o sea, no sé, abandonar, es parte. Ya está, quédatelo. No hay problema. Como lo que hablábamos, la posibilidad de fugar, lo hablamos que en otro taller me parece, la posibilidad de fugar depende de la posibilidad de soltar cuando algo empieza a ser reterritorializado, cambiarlo por otra cosa. Tal cual. Es decir, bueno, esto ya se está reterritorializando, hay que buscar otra cosa. Ahora? Bueno, si yo pudiera... bueno, eso ya es otra pregunta. No, yo estaría jugando la quiniela, Nato. A ver, no estaría un viernes acá con ustedes. Las hubiera invitado a algún lugar lindo y coqueto a tomarnos algo y charlar de todos los temas maravillosos y yo estaría jugando número de la quiniela si pudiera anticipar el futuro. Y cosas, no por anticipar el futuro, sino sería genial. Que pueda estar. De hecho, yo creo que los que hacían lo que hoy diríamos que era como una suerte de teoría queer al principio, no sabían, digamos, que era como... Estaban como en un... No sé si podían darle un nombre o si... ¿No? Sí, o sea, el nombre se le puso después. Está bien, pero después... Yo creo que hay algo, mirá, creo que si vas a utilizar toda la fuerza de tu intuición en vaticinar, hay que vaticinar lo que Foucault nos enseña que hay que vaticinar, que es el peligro. Es decir, él va a decir, todo es peligroso, no hay cosas buenas o malas, todo es peligroso. Entonces, la labor es detectar cuáles son los peligros. A saber, cuál es el peligro de hacer una política feminista que abre la puerta a la reterritorialización del aparato biopolítico médico heterosexual. Por ejemplo, claro. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a dar si nos ponemos a trabajar dentro del, como ha pasado, el colectivo LGTB, por los derechos civiles y la igualdad? Bueno, va a pasar lo que pasó, lo que está pasando. Claro. Donde, por ejemplo, no lo que estuve leyendo los últimos 15 días es que las butch desaparecen. Sí, yo también leí algo de que están desapareciendo las butch. Yo vuelvo a la heterosexualidad, chicas. Desaparecen las butch, besos, hablamos. ¿Y por qué? Porque no sé por qué, digo, esto es una descripción de lo que está pasando y empiezan a aparecer, mirá qué extraño. Pero por eso, pero ¿por qué se ve que empieza a aparecer? ¿Por qué lo ponen? Porque se arreglan, no sé, ¿entendés? Por eso digo, ¿cuál es porque transicionan a varón. Eso es lo que estaría pasando. Eso, digo. No tenemos por qué creerlo, digo, lo que empieza a aparecer es notas periodísticas del mundillo donde hay butch que dicen no resigno mi identidad como butch, bueno, en fin, donde gente que empieza a decir no hay que transicionar un polo a otro, claro. O sea, fíjense que casi ninguna, no diría eso, no sé cuántas, pero empieza a aparecer esta idea de travesti es una palabra que cae en desuso y entonces muchas empiezan a autollamarse transexuales. Lo cual me parece estupendo, digo, no tengo nada en contra de eso. Pero finalmente la identidad criminal en el sentido de insurreccional, empieza a desaparecer. Y lo que empieza a aparecer en el horizonte es una identidad trans. Sí, que se amolda tanto como está una. Pero bueno, qué sé yo, una porque desearía que siga habiendo más Jeanettes en el mundo. Pero entonces, si uno va a aplicar la fuerza de su intuición para vaticinar, lo que tiene que vaticinar es el peligro. ¿Qué puertas abre? ¿Qué puertas abre a la hora de pedir el deseo? O sea, ¿qué va a reterritorializar? Ten cuidado con lo que deseas porque podrías obtenerlo. La pata de mono, el cuento famoso que nunca me acuerdo de quién es, que Borges compila. Léanlo, La pata de mono, que es maravilloso. O sea, lo que hay que tener en claro es cuáles son los peligros. ¿Cuáles son los peligros de la igualdad? ¿Qué es lo que va a dar la igualdad? Bueno, lo que va a dar es lo que estamos viendo, que es el derecho a perder la singularidad. El derecho a ser construidas masivamente en esos deseos. Eso, si vos me preguntas, bueno, ¿qué es lo que conviene ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno, si yo pudiera saber qué es lo que viene, sí, jugaría la quiniela. Claro, como lo que viene.
Sería un buen uso de tus poderes de predicción del futuro. A ver qué Si no, número como sale. Si El loto. saben, si hay como otros movimientos que estén, como en su momento se empezó a ver lo queer y se empezó como a construir eso y a ver de qué se conformaba y qué comunidad hacía. Por eso digo, y que ahora como lo queer también están cayendo en ¿entendés? ¿Qué sería lo que si hubiera? No sé, pero no por vaticinarlo, sino por ver qué. Pero ahí yo te puedo hablar de mi intuición, por eso doy un texto como el de Papelbart. Claro, Y por eso me interesan estos filósofos. A mí me parece que hay que tener... Pero el de Papelbart era... Cómo vivir solos. Cómo vivir solos, claro. Listo, está bien. Hay que retraerse. Sí, hay que saber un poco. Hay que retraerse. Sí. Hay que retraerse de... Para empezar, sí, para tomar distancia, ¿no? Por la sociabilidad envenenada y porque todo está cooptado por... realmente yo siento que todo está cooptado por una, ¿cómo decirlo? Una suerte de presupuesto identitario donde más importante que los modos, los cómo hacer, está el qué hacer. Ejemplo, podemos hacer 3 millones de asambleas acerca de tal o cual cultura, acerca de tal o cual visibilización. Todas me van a parecer bien, no me parecen mal, pero nunca hay un diálogo acerca de la puesta en común y la liberación de los contenidos no tangibles y tangibles, por ejemplo. Entonces a mí no me deja de sorprender, vos me preguntas, no me deja de sorprender que la gente no ponga en circulación los libros que escribe, que no los suba a plataformas de internet, más que mucho tiempo después. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cuando se supone que ya hicieron el negocio, primero que el negocio se hace de todas maneras, eso te lo puedo asegurar. Vos ponés, el día que publicás, subís a internet el libro que acabas de publicar y se vende en la librería, y ahora quién lo comprará, y habrá quien lo descargará. Y realmente y da exactamente... Y habrá quien haga las dos cosas. Y habrá quien haga las dos cosas, claro, exactamente. Sin publicarlo vas a hacer la misma. Y seguro que si te pones a pensar, quizás te perdés de unos mangos. Y va a tener más impacto porque más gente va a tener acceso. Digo. Totalmente. O esta idea de Foucault, maravillosa, que yo no puedo creer la cantidad de cosas que pensó acerca de lo irrelevante que son las biografías para ciertas literaturas, y que para una persona como él que escribe libros, más que ser escritor, es una persona que escribe libros, lo que es importante es justamente su, ¿cómo decirlo? Que esos textos con sus aciertos, sus desaciertos se abran paso, mucho más que la persona que los escribió. Claro. Digo, esas ideas no están en circulación. Digo, hay un deseo, y te lo dice una persona altamente exhibicionista en su yo. Y sin embargo estoy convencida, digo, tan exhibicionista en un punto y salvando las distancias como el mismo Foucault, pero con eso muy en claro, a lo que voy es como, da muy igual como yo viva mi vida. Porque eso es algo que tiene que ver con mi propio ethos y con mi propia contemplación de mi propia existencia. Lo que es importante es la circulación de ciertas ideas. Si yo quiero que circulen ciertas ideas, las tengo que poner en circulación. Si después yo eso lo puedo, ¿cómo decirlo? Lo puedo hacer guita, veré cómo, ¿entendés? O sea, claro. Pero que no sea directamente y esa a vos manera. lo que te llama antes de, claro, sí. Me llama la atención que un libro como la traducción que se hizo en Córdoba, yo me estoy ganando con esta acción. Igual si total nadie me quiere. Nadie me quiere, lo puedo decir. Como si me fueran a invitar a algún cumpleaños, si alguien se fuera a preocupar, si estoy perforada por corona, no, así que lo digo. Hay una nueva editorial maravillosa. ¿Quién no quisiera publicar? Yo quisiera ser publicada por esa editorial, que se abre en Córdoba, creo que se llama Boca Bulvaria además, que saca un libro en una traducción también hecha por lesbianas, feministas y una traducción maravillosa. Me encantaría tener el texto en español de Teresa de Lauretis, que es Cuando las lesbianas éramos mujeres. El libro no está online. Por ahora no, quizás algún día. Digo, hay que esperar. ¿Cómo eso no está inmediato? ¿Cómo no está inmediato? Yo también me pregunto. Claro. ¿Cómo no lo tenemos en este taller?
¿Cómo no hay maneras más inteligentes? Por ejemplo, Yasmine Nair se escribe, que es una activista divina, queer en Estados Unidos, que es una gran productora de conceptos y de ideas súper radicales. Ella tiene una cuentita en PayPal, donde ella regala todo lo que escribe, lo tiene ahí en su blog, maravilloso, vos te lo puedes leer, descargar, está todo ahí, y tiene una cuentita que dice, si te gustó, aportá, ¡pum! El que tiene paga, y seguro que, algo debe recaudar, seguramente. Seguro que debe recaudar, no te quepa la menor duda que debe recaudar, por eso lo tiene puesto ahí. Y... no hace falta que encripte las cosas y que vos tengas que comprarle el artículo. Sí, como si eso fuera todo también. Así como una le regala al que toca la guitarra o al sordo mudo también le si tenés la plata para depositarle, decís, che, estuvo buenísimo tu libro. El crédito sí. Y tal. No sé, es complejo. ¿Cómo no puede haber otras maneras como que discutan? Sí, el crowdfunding, digamos. Que discutan, o sea, otras maneras que discutan los modos en los que recirculamos la propiedad privada, los modos en los que nos ganamos la vida. Y quizás descubriríamos que sí, estaría buenísimo, no sé, que una editorial, como le pasa a los Tikkun en España, compre un libro de Milena Cacerola, pero la realidad es que si un par de punkis nos ¿cómo se llama? Nos piratea en España, yo no me vuelvo muchísimo más pobre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y sin embargo, el libro, que está buenísimo, porque yo realmente creo que tiene que circular, circula. Y da igual quién lo escribió. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa es la maravillosa idea de vos me preguntás qué es lo que viene. Bueno, para mí eso, hay que repensar esas cuestiones, porque si no, simplemente lo que hacemos es generar qués y no cómos. Claro. Yo no tengo ni idea cuáles son los cómos, pero me doy cuenta de eso, ¿entendés? Sí. Como por ejemplo, me llama mucho la atención, estoy contando cosas ya que somos poquitas hoy, que no vinieron las otras amigas, podemos decirlo. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que a mi spam le digan propaganda. Y que me digan, en ciertos lugares me digan que este lugar no está para que yo venda mis servicios, cuando este video se regala. Claro. ¿Entendés? Pero, perdón. Está en YouTube. ¿Entendés? Todos mis libros están subidos en un blogspot y se pueden descargar de un PDF. ¿De qué me estás hablando que no regalo qué? Lo único que me falta es regalar el culo. Mientras me dio el cuero, regalé la performance y el culo lo regalé bastante. ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Sí, después vendo clase de inglés. Sí. ¿Qué va a hacer? Y si te interesa alguna otra pregunta, bueno, algo más personalizado. ¿Vos te pensás que si nos mandaran por mail a vos o a mí alguna pregunta, no la contestaríamos a la cámara? Si alguien tuviera el deseo de estudiar, pero viviera en el Congo belga y nos dijera, mira, estoy leyendo con ustedes a la par los textos, tengo esta duda, y se las hiciera llegar alguna, nosotras no contestaríamos esa pregunta y la subiríamos, claro que sí. Lo haríamos. Entonces, sí, tal cual. Entonces, bueno, es eso, son como nuevas maneras de recircular la propiedad privada. Sí. Y que la propiedad privada no sea tanto, vos me preguntas, no sea tanto yo te doy plata porque te compro algo, sino como, bueno, vos tenés, te la doy. Más como esto de esta activista, como, ¿te sobra un mango? Bueno, a mí me sobra un poco de tiempo, yo escribo, vos ponelo, ya está. Que es la vieja noción de las feministas de la biblioteca de Milán de afidamento. Todas ponen, como la pirinola. Sí. ¿Ves? La que tiene, pone. Esto, la que tiene esta cosa. Esa sería la idea. Bueno, semana que viene. Sí, ya es la hora. Sí, ¿ya es la hora? Un cachín. Bien. Queda un cachín, pero vamos a decir esto, esperen. Bueno, vamos a organizar. Anarquía es organización. Esperen. Con el de... Lógica del sentido, para Marina que le gusta de Les. Ay, a mí también me gusta, pero... Vamos a... La semana que viene vamos ¿Pero a... qué? Lo leo mucho. No, pero vamos a leer un cachito, no vamos a leer todo, no te preocupes. Vamos a leer de lógica del sentido, va. Sí,
la 18ª, 19ª y 20ª series. Repito, de lógica del sentido de Deleuze, 18ª, 19ª y 20ª serie. Es decir, de las 3 imágenes de los filósofos, del humor y el problema moral en los estoicos. Eso es lo que va para la semana que viene, más tus preguntas, nada, tú que las vas a preparar sobre el texto de Placer y Deseo de Deleuze. Del otro que quedó. Sí, todo Deleuze. Semana que viene. Lógica del sentido. ¿Cuál es el otro? Lógica el de Deleuze. No sé. Son 2. Yo conozco. Y después el que dijo Marina, diferencia de repetición, pero no sé. Buscamos. ¿Cuál te estás refiriendo? Después hay otro, pero bueno, eso lo digo la semana que viene. Vamos a agregar una cosita más, que son unas clases de Deleuze sobre Foucault, que salió el nuevo tomo y que las vamos a Yo usar. encontré un sitio donde se pueden descargar en francés. Si a alguien le interesa. A mí me gusta. Yo leer en francés puedo. Expresarme no puedo, pero leer los textos de Deleuze. Entonces Marina lo lee en francés y comenta. Excelente. Bueno, sé tú, ya que Bueno.